bendiga a todos los hermanos que hoy, en medio de la lluvia, decidieron vernos desde la casa. Ahí vemos a algunos conectados. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que nos ven por las distintas vías electrónicas. Hermoso tiempo en el día de hoy. Den un aplauso a la gente que nos ve por televisión, nos escucha por la radio, se conecta con nosotros por distintas vías. Desde aquí les bendecimos con toda bendición. Dos cosas antes de ministrar. Primero quiero felicitar a Alexa. ¿Dónde está Alexa? Que se ponga de pie, Aleja, mi hija. Póngase de pie, véngale. Está de cumpleaños en el día de hoy. Jehová me la bendiga y me la guarde. Me la prospere en todos sus caminos. Felicidades, mi hija. Amén. Y segundo, el miércoles tenemos Santa Cena aquí en la casa, señores. El miércoles vamos a compartir el pan y el vino en este lugar. Que no se me quede nadie, por favor. Este miércoles quiero verlos acá. Vamos a compartir el cuerpo y la sangre, el pan y el vino. Vamos a celebrar la Santa Cena todos juntos, en familia. ¿Cuántos vienen este miércoles? Quiero ver la mano levantada. Levanten la mano, todos los que van a estar aquí el miércoles. Vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Hay gente que le pasan meses y meses sin tomar la Santa Cena. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser eso. Reflexionen eso, por favor. Y el miércoles que viene vamos a estar aquí en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues hemos estado hablando en estos días sobre la serie La Iglesia Perfecta. Repita conmigo, la Iglesia Perfecta. Y esa Iglesia Perfecta, usted sabe que la vamos a encontrar solamente en el cielo. Y quiero decirle y enseñarle el por qué razón la encontraremos solo en el cielo. El personaje de nuestra predicación, un personaje que hace turismo eclesiástico, que hace turismo de iglesia, ese personaje pues ha estado recorriendo varias iglesias, ha estado visitando varias iglesias ese personaje y se ha encontrado con muchas cosas y ya desesperada esa persona pues va a la iglesia de Galacia. Abra su Biblia en la epístola de Pablo a los Gálatas. En esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, pues se revelan muchas cosas. Y este personaje, que quiero que todos estén atentos, todos, absolutamente todos estén atentos a esta predicación. Este personaje nos va a ayudar a descifrar, a descubrir algunas cosas que no conocíamos de la iglesia de Galacia, de la iglesia de los Gálatas. Este personaje, visitando la iglesia, ya nos enseñó lo que vio en la iglesia de los romanos, lo que vio en la iglesia de Jerusalén. Ya aprendimos a través de este personaje los tantos problemas que tiene la iglesia de los Corintios. Y hoy esta persona, en esta travesía que está haciendo del turismo eclesiástico, del turismo religioso, salió huyendo de la iglesia de los romanos para meterse ahora a la iglesia de Gálatas. No le gustó lo que vio en esas otras iglesias y ahora se va para la iglesia de Galacia, tratando de encontrar la iglesia perfecta. Gloria a Dios. Tratando de buscar esa iglesia donde esté cómodo, donde todo esté bien, donde no haya problemas, donde no haya situaciones. Tratando de encontrar esa iglesia donde sienta que llegó al cielo, pues se va a la iglesia de Gálatas. A la iglesia de los Gálatas, ahí se encuentra con una iglesia que cuestiona las credenciales divinas de las personas que alimentan su vida espiritual. Esta persona llega a la iglesia de los Gálatas, la ve bonita, así como Itka, la ve cómoda, la ve con gente llena del Espíritu Santo, ¿por qué no? La ve con gente que va para el cielo también, sí, ¿por qué no? La ve con gente que ama probablemente a su hermano,
La ve con gente que ofrenda, que diezma, pero resulta que esa gente que estaba ahí en la iglesia de Galacia, en la iglesia de los Gálatas, es una iglesia que cuestiona las credenciales de la gente que Dios puso a dirigir la iglesia, a enseñar en la iglesia, a administrar la iglesia y a ministrar la palabra del Señor en la iglesia. Ahí se encontró con que estaban cuestionando al apóstol Pablo. Se encontraron con que estaban poniendo en tela de juicio el apostolado de San Pablo. La iglesia de Gálatas tenía gente a la que el apóstol mismo, con sus propias manos, levante su mano por favor, con sus propias manos, puño y letra, escribió el apóstol Pablo esa epístola a los Gálatas. Y ahí le dijo a los Gálatas las razones por las que él se presentaba como apóstol de Jesucristo. Ahí en Galacia había gente que estaba cuestionando si Pablo realmente era apóstol o no, porque no estuvo entre los 12 que estuvieron con Cristo. Y Pablo, ante ese cuestionamiento, inicia la epístola a los Gálatas en el capítulo 1, verso 1, diciendo: yo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué empieza Pablo dando estas explicaciones? Porque ahí adentro, en la iglesia de los Gálatas, estaban cuestionando si a Pablo había que escucharlo, si había que creerle, si había que leer lo que él enviaba o no. Porque decían, él no estaba entre los 12, y se olvidaron que entre los 12 hubo uno que sí estaba y que traicionó a Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso cuando veo que Cristo llama a alguien, aunque entre borracho por la puerta, veo saliendo a un predicador. Veo saliendo a un pastor, veo saliendo a un misionero. Cuando Cristo llama a alguien, aunque entre por la puerta con el teléfono de 4 y 5 mujeres que le llaman al mismo tiempo, veo saliendo a un padre de familia, a un hombre fiel, a un hombre íntegro. La gente que entra a la iglesia tiene que sufrir un cambio, una transformación, una metanoia, un cambio de mente que lo mueva a ser un mejor creyente, a ser un mejor ciudadano. ¿Habrá alguien aquí que haya sufrido esa transformación y esa bendición de Dios? Dele un abrazo grande, un aplauso grande a su Señor. Lo que Pablo está enseñando, y esta persona que entró a la iglesia de Galacia creyendo que había llegado a la mejor iglesia del mundo, lo que le está diciendo es que tiene que honrar a sus pastores, que tiene que honrar a la gente que le instruye en el camino, que tiene que bendecir a la gente que Dios ha puesto para enseñarle, porque en la medida en que más bendice a la gente que Dios ha puesto para guiarle en el camino, en esa medida esa persona, esos ministros, esos pastores, esos evangelistas estarán en condiciones para poder dedicarse con mayor plenitud al ministerio. Esa persona que llega a la iglesia de Galacia se encuentra con un evangelio diferente en esa iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Se sienta en la silla después de salir de la iglesia de Jerusalén, de Roma, de Corintio. Ahora llega a la iglesia de Galacia. Y mientras está sentado en la silla escuchando a quienes están compartiendo la palabra, se encuentra con que ahí estaban predicando otro evangelio. Se encuentra con que ahí estaban enseñando otras cosas que no estaban en la palabra que Jesús había dejado. En la iglesia de Galacia se estaba enseñando otro contenido que no era un contenido bíblico. Se estaba compartiendo otro mensaje que nada tenía que ver con el verdadero mensaje del evangelio. Y esa persona que llegó en su jornada turística eclesiástica, picando en esta iglesia, picando en aquella, se encontró con que ahora le están enseñando algo diferente a lo que había aprendido. Gálatas capítulo 1, en el verso 6 en adelante, hay un tema que impacta a la iglesia de este tiempo y que yo quiero compartirlo. Estoy maravillado, dice Pablo en el verso 6. Abra su Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. Yo estoy maravillado, dice Pablo,
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravillado, porque Él los llamó a ustedes para seguir un evangelio, para que ustedes sigan el evangelio de Cristo, pero ustedes han seguido, dice Pablo, un evangelio diferente. Y no que haya otro evangelio, dice Pablo. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, dice Pablo, si aún yo y los demás apóstoles o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea este anatema. Esta persona que estaba ahí en la iglesia se encuentra con que estaban predicando cosas raras, cosas diferentes. Estaban predicando que los gentiles ahora para salvarse tenían que circuncidarse. Estaban predicando a los gentiles que si no guardaban las fiestas judías se iban a perder. Un evangelio diferente al que Cristo había enseñado. Pablo le manda a decir a esa gente en Galacia: óiganme, si alguien viene y enseña una cosa diferente a la que está en la palabra, se ha llamado anatema. La palabra anatema es mucho más que maldito. La traducción que se hace del griego de anatema es maldito, pero significa una persona desechado de Dios, una persona desvinculada de Dios, una persona que se alejó de Dios y que está distante de la presencia de Dios. Ese turista eclesiástico, creyendo que iba a encontrarse manjar fresco bíblico, llegó a la iglesia de Galacia y ahí se encontró con que estaban predicando un montón de disparates que no tienen asidero bíblico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Yo quiero que usted sepa que eso está ocurriendo en el día de hoy. En el día de hoy hay comunidades donde lo que menos se predica es la palabra del evangelio. Lo que más se predica es palabra de hombres, mensajes de hombres, visiones de hombres, donde se habla más de sueños y de revelaciones y de iluminaciones que de la palabra misma. Dios habla por sueños. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ilumina y nos da visiones, es verdad, pero eso no puede reemplazar el poder y la autoridad de la palabra. La palabra debe ser lo principal que se trate en la iglesia. La gente va a la iglesia es escuchar la palabra de Dios, no los sueños míos, no las visiones mías, no lo que yo me imagino. De imaginación está llena la humanidad, están llenos los medios de comunicación. La humanidad necesita, para ser transformada, que se le predique el evangelio, y el evangelio de Jesucristo. ¿Habrá alguien que pueda adorar al Señor en esta hora? Sí. Pero esta persona, tratando de encontrar la mejor iglesia, se fue a una iglesia donde le hablaban de todo, menos del evangelio de Jesucristo, que era la iglesia de Galacia. En la iglesia a los Gálatas te encontrarás con una iglesia que hace acepción de personas. Oh, gloria al nombre del Señor. Una iglesia que discrimina. Esta persona se llega a la iglesia, salió de las otras iglesias que ha estado visitando porque se cansó, no encontró satisfacción. Y se fue a la iglesia de Gálatas pensando que ahí sí se iban a resolver sus problemas. Aquí sí me van a querer. Aquí sí yo voy a ser importante. Aquí sí voy yo a pegarla de verdad. Aquí sí me van a reconocer en esta iglesia. Aquí sí voy a ocupar los puestos que no me han dado en las iglesias en las que he estado. Cuando llega a esa iglesia, se encuentra con que le piden su historial bancario, que le piden su historial genético, que le piden su abolengo, su apellido, que le evalúan el sector donde vive. Ah, tú eres de Naco, entra con mucho gusto, pero tú vienes de allá, de la Ciénaga, donde viene el pastor. No, usted no cabe en esta comunidad. ¿Alguien dice amén? Eso ocurría en la iglesia de Galacia. Había discriminación a lo interno de esa iglesia. Y Pablo, conociendo esa realidad que ese turista eclesiástico estaba verificando en esa iglesia,
le envió en esta carta a los Gálatas una reprensión y un consejo apostólico al respecto. Y lo plasmó en el capítulo 2, verso 6 de Gálatas. Pero de los que tenían reputación de ser algo, dice Pablo, o sea, a los apóstoles que se le conocían, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Estoy en Gálatas 2:6. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué le escribe Pablo esto a los Gálatas? Porque había acepción de personas en la iglesia de Galacia. Porque los blanquitos los sentaban adelante y los negros los dejaban atrás. Porque a los grandes, a los bonitos, a los buenos mozos le daban el púlpito para que se vea que la iglesia nada más tenía gente bonita físicamente y los feos allá en la cola y no se les daba espacio. Porque a los ricos se les daba privilegios y a los pobres se dejaban abajo y se colocaban en el anonimato. Pablo le manda a decir a la iglesia de Galacia, Dios, váyase conmigo por favor, Gálatas capítulo 2, verso 6, Dios no hace acepción de persona. A mí pues, dice Pablo, los de reputación nada nuevo, me comunicaron. Antes, por el contrario, dice Pablo, o sea, los apóstoles que se conocen como reputados apóstoles, ninguno de ellos me informó nada, sino que a mí se me reveló y me lo informó el Dios mismo. Antes, por el contrario, dice el verso 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con la incircuncisión con los gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea, que Él no hace acepción de personas. Porque si Él hiciera acepción de personas, muchos de los que estamos aquí no estuviéramos aquí en este día. No calificaríamos para estar en su pueblo. No calificaríamos para ser parte de su cuerpo. Porque algunos nos dirían, tú pecaste demasiado como para ahora decir que tú eres santo. Pero qué bueno que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Denle un aplauso fuerte al Señor. No hay acepción de personas en Cristo Jesús. Como usa a uno, puede usarlo a todos. Los dones de Dios son para todos los que lo busquen. La gracia de Dios es para toda la humanidad. La salvación de Dios es para toda la humanidad. Decía en la clase a los discípulos esta mañana temprano, óigame, el Señor dijo claro a través de Juan, de tal manera Dios amó, ¿a quién? Al mundo. No a los blancos, no a los negros, no a los pobres, no a los ricos, no, al mundo, a todo el mundo, que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, judío y gentil, todo aquel, anglosajón o hispano, todo aquel que en él cree. No hay acepción de personas. Por eso te digo, iglesia, lo que viste que Dios hizo en otras personas, también tú eres candidato a disfrutar de esa bendición. Dale ese aplauso fuerte al Señor. No crea que eso es exclusivo para ellos. Eres hijo del Rey. Los Gálatas integraban una iglesia que despreciaba la gracia de Dios. ¿Usted puede creer eso? Esta persona llegó a una iglesia donde ella pensaba que iba a ver a Dios moverse con poder y gloria, porque eso fue lo que le dijeron, porque eso fue lo que una amiga le dijo, un amigo le dijo, ve para la iglesia que allá tú verás cómo Dios se mueve. Cuando llega a esa iglesia se encuentra con que esa iglesia despreciaba la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo que no merecemos. Es cambiar nuestro vocabulario y en lugar de decir, esa no es la casa que yo me merezco, poder decir, esa no es la casa que por la gracia de Dios yo voy a tener. Fíjense cómo estamos cambiando el lenguaje. Es el lenguaje de fe. Este no es el empleo que yo me merezco. No, no, no. Es que usted y yo lo que tenemos no es porque no lo merecemos. Lo que tenemos, lo tenemos
por gracia. Lo que tenemos, lo tenemos porque Él nos amó tanto que nos lo dio sin nosotros merecerlo. Esta hermosa familia, no la merecemos. No hemos hecho lo suficiente para tener esa hermosa familia. La tenemos por su gracia. Por su gracia. Todo lo que hemos alcanzado y lo que vamos a alcanzar siempre es por su gracia. Porque si usted dice con sus labios que lo que usted lo tiene porque usted se lo merece, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el poder de Él? ¿Dónde está su favor? ¿Dónde está su gracia? No se tome nunca la gloria. La gloria es de Cristo. Denle un aplauso al Cristo de la gloria y a la gloria de Cristo. La gloria es de Él. Ponga, como dijo el apóstol Santiago, no diga que mañana voy a hacer esta cosa o tal cosa, o que voy a ir a tal sitio. No lo diga de esa manera. Dice Santiago, diga, si Dios quiere. No importa que a usted se le meta ese cliché y que cada 2 oraciones usted tenga que decirlo, pero diga, si Dios quiere. Porque todo lo que ocurre en nuestra vida es si Dios quiere. For God's sake, ¿no? Es si Él lo desea, es si Él lo permite. Porque no decimos que estamos en las manos de Él. ¿Quiénes están en las manos de Jesús? ¿Usted está en las manos de Él? Entonces, sea que vivamos, dice Pablo, o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Y por su gracia estamos aquí. Pero esta iglesia de Gálatas menospreciaba la gracia y pretendía alcanzar sus méritos, o con sus méritos, todas las cosas que habían obtenido. Y querían recorrer los caminos viejos para agradar a Dios. En otras palabras, los Gálatas querían vivir la ley estando en la gracia. Los Gálatas no entendían que era posible que usted y yo ahora éramos salvos por gracia y no por obras. Los Gálatas no comprendían, no le cabía en su mente que ya no era necesario sacrificar los machos cabríos en el templo. A los Gálatas no le cabía en la mente porque hubo un movimiento judaizante que se metió en la iglesia de los Gálatas y entendía que no, que había que seguir guardando todas las fiestas judías, que teníamos que guardar la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, que teníamos que guardar las fiestas de las lunas nuevas, que teníamos que guardar el Yom Kippur, que teníamos que guardar el Rosh Hashanah, que teníamos que guardar y practicar el Mizbah, el Mizbet y todas las fiestas del judaísmo. Y Pablo dice, no, porque el pacto mosaico no fue con los gentiles. Porque no fue para los gentiles dado ese pacto, sino para los judíos. Y un movimiento al interno de la iglesia de Gálatas le estaba diciendo a la gente, si no se circuncidan, si no le cortan el prepucio al glande en la parte viril del hombre, no van a ser salvos si no se circuncidan. Si no guardan los días de reposo, no van a ser salvos. Entonces Pablo le escribe a los Gálatas lo siguiente. Váyase conmigo al capítulo 2 de la epístola de Gálatas. Porque yo, dice Pablo, por la ley soy muerto para la ley, dice el apóstol, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, verso 21, clave de esta predicación, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, iglesia. Pablo le está diciendo a los Gálatas, mira, si todavía tenemos que seguir viviendo la ley de Moisés, con todas estas fiestas y todos estos rituales, entonces Norma, Cristo murió de balde. Cristo murió de balde porque Él es el Cordero Inmaculado de Dios que quita el pecado del mundo. Denle un aplauso fuerte al Señor.
Y ese cordero fue de una vez y por siempre a ser sacrificado por nosotros. O sea que yo no tengo que estar haciendo ya más sacrificios, porque el cordero se sacrificó por nosotros. Iglesia, no desprecies la gracia de Dios. Por favor, no la desprecies. Todo lo contrario, viva por gracia. Viva por gracia. ¿Cómo vives? No. ¿O de qué tú vives? Como me preguntó el segundo o el primer hombre más rico de este país en una ocasión. Carlos, ¿de qué tú vives? No, yo no vivo de algo. Yo vivo por algo. Yo vivo por fe, por la gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Usted y yo vivimos por su gracia. Solo su gracia nos ha sostenido. Gálatas fue una iglesia que a pesar de haber sido espiritual, estaba terminando en el tajo. Estaba terminando en la carne. Los Gálatas, una iglesia donde el Espíritu Santo de Dios se movía en un momento. Una iglesia donde cosas extraordinarias ocurrían en algún momento. Y esta persona que está haciendo este recorrido, tratando de encontrar la iglesia perfecta, se metió en una iglesia a la que ella investigó, y en esta investigación se encontraban que ahí se sanaban enfermos, que ahí se resucitaban muertos, que ahí se restauraban matrimonios, todo en el pasado. Pero eso era lo que estaba en los reels, en las redes sociales. O sea, lo que estaba en los stories de las redes sociales. O sea, lo que estaba en los posts en las redes sociales. Y esto era lo que se publicaba de esa iglesia. Y se fue para allá, arrastrada por las publicaciones y los posts que esta iglesia había subido en algún momento. Pero cuando llega, se encuentra con una iglesia que estaba en la carne. Una iglesia donde no había espacio para los milagros de Dios. Una iglesia donde no había espacio para que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Y Pablo, viendo eso, que encontró esa persona en esa iglesia de los Gálatas, también le escribe al respecto. Y le escribe de una manera muy airada, déjeme decirle. El lenguaje que vemos del apóstol Pablo a la epístola de los Gálatas, a la gente de Galacia, es un lenguaje muy agresivo, apostólicamente violento, pero era necesario hacerlo. Era necesario hablarle con esa energía para salvarlo. Porque hay gente que para salvarla hay que agarrarla por los cabellos y arrastrarla. ¿Usted sabía eso? En el término figurado, para que no vayan a usar violencia contra nadie, ¿no? Hay gente que hay que jamaquearla en el espíritu para que se puedan salvar. Hay gente que hay que decirle con crudeza las cosas que están haciendo en su vida. Hay gente que, óigame, todo el tiempo están derrotados. Todo el tiempo están caídos. Todo el tiempo están vencidos. Hay gente que hay que decirle, mire, ya deje de lloriquear tanto. Párese y pelee la buena batalla de la fe. Porque Dios te hizo a ti más que vencedor. Hay gente que se pierde por ahí un dolor y le cae en el cuerpo a esa persona. Como que andan buscando los dolores. Andan buscando las enfermedades. Mire, sacúdase, hágale así a la mano, por favor. Hágale así. Sacúdase de todo eso. Jehová le sanó a través de Cristo en la cruz del Calvario. Dale un aplauso fuerte a su Señor. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Y que a alguien se le ocurrió por allá lejos estornudar y ya tiene gripe ellos aquí. ¿Y cómo es eso? No, libérese. Libérese. Aquí teníamos una persona en una ocasión, algunos la recordarán. Óigame, esa hermana todo el tiempo todos los domingos venía con un dolor diferente. Padre, la pierna me duele, esta semana no la aguanté. No me diga, mi hija va a morar, Padre, en nombre de Jesús, esta pierna la sano, córtasela o sánasela, Señor, en nombre de que. La otra semana ya no le doy a la pierna. Padre, tengo un dolor, la semana entera este hombre me ha estado doliendo, Dios mío. Pero ¿cómo va a ser, mi hija? ¿Pero usted es luchadora o algo? Si no, eso es dolor. Y oro por ese hombre y oramos. Y nada, la semana que viene pues se sanó. Pero vino con un dolor en el cuello. Padre, el cuello, mire, como que no sé qué fue lo que pasó, si fue que dormí mal, pero he pasado la semana entera con ese dolor. Padre, sánale ese cuello a esta hermana en el nombre de Jesús.
La semana que viene venía con un dolor en la cadera. Padre, tengo un dolor en la cadera. Hermana, pero espérese, vamos a ver, porque usted me está quitando 10 minutos todos los domingos después del culto. Y yo oré al Señor. Padre, mire esta hermana, o la sana completamente o te la lleva para el cielo, Señor. No se la ha llevado para el cielo, pero se la llevó de la iglesia. Hermano, no esté agarrando todo lo que está circulando por ahí. Que siempre hay una excusa. No, que ahora el polvo de Sahara es que me está enfermando la gripe y los pulmones. Cuando no es el polvo de Sahara, no, es el sodio del mar que pasamos por el malecón. Pasó en un carro con los vidrios arriba, con el aire puesto y el sodio del mar le hizo daño. ¿Pero y qué es esto? Hágase fuerte en Jesús. El Señor la liberó, el Señor la sanó, el Señor la restauró, el Señor le puso a usted un nuevo cuerpo, un nuevo organismo. Siéntase libre en Cristo Jesús para caminar en fe y decirle al enemigo, a las enfermedades: yo no te pertenezco, mi cuerpo le pertenece a Cristo. Den ese aplauso más fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. Sí, hombre, vamos a sacudirnos en el nombre de Jesús. Pero lo mismo con el tema económico. Lo mismo con la crisis. Oiga, me puede acabar de cobrar el mes ahí. El cheque no lo ha cambiado. ¿Cómo tú estás? Aquí, con un montón de lío y problemas. Pero disfruta aunque sea el día que usted cobró. El día que lo debe todo. Óigame, órele al Señor que se lleve a los acreedores. Sí, pero tenemos que vivir, iglesia. Tenemos que disfrutar de esa presencia. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, óigame, vemos a Dios obrar aún en medio de esas situaciones. Los labios, las palabras tienen poder. Cuando un hijo del rey la desate bendición. Diga, hablaré de bendición, no de maldición. Repita, hablaré de riqueza, no de miseria. Hablaré de salud, no de enfermedad. Hablaré de vida, no de muerte. Hablaré de Dios, no del maligno. Denle ese aplauso fuerte a su Señor. Sí, ese es el lenguaje de fe. Pero esta iglesia de los Gálatas había perdido eso. Y había sacado al espíritu de la iglesia. Y la carne se había apoderado, lo carnal se había apoderado de esa iglesia. Gálatas 3, capítulo 1 en adelante, oiga lo que dice Pablo, hablándole fuerte. Un colega pastor una vez, que otro hermano solía ir a decirle: varón, me voy a suicidar. Y el pastor le decía, un pastor era muy amigo nuestro, dice: no, varón, no se suicide. Y se lo llevaba para su casa ese día, y ese día lo tenía completo en la casa, asegurando que el hombre se iba a suicidar ahí. Y pasaba un mes y volvía al otro mes: me voy a suicidar. Pero ¿cómo va a ser? Se lo llevaba por una finca que tiene el pastor para allá, y allá lo entretenía el día hasta que se le pasaran. Y al tercer mes vuelve y le dice: pastor, me voy a suicidar. Le dice: pastor, tenga el pasaje, vaya. Y no fue nada, no se suicidó nada. Pablo le habló de manera enérgica a los Gálatas y le dice en el verso 1 de Gálatas 3: oh Gálatas insensatos. Está diciendo: cerrado de mente, bloqueados de pensamiento. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién fue que lo convenció a ustedes? ¿Quién fue que los engañó a ustedes con algún mensaje equivocado? ¿Quién fue que los sacó a ustedes para dejar de obedecer la verdad? A vosotros, dice Pablo, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Y dice en el verso 2 Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en la fe? ¿Por dónde fue que recibieron el Espíritu ustedes? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu. Oh, gloria al nombre del Señor. Esta palabra sé que está confrontando a mucha gente en esta hora. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne.
Tú que empezaste que los domingos no los negociabas con nada ni con nadie para estar en el templo a primera hora, desde la escuela bíblica hasta que terminara el servicio. Y ahora todo el que se inventa algo los domingos cuenta contigo. Empezaste en el Espíritu estudiando la palabra permanentemente y ahora lo menos que lees es la palabra de Dios. Tan necio eres, dice Pablo, que comenzaste dedicándole muchos tiempos y minutos y horas a la oración y ahora no tienes tiempo para orar. Esa fue la iglesia con la que se encontró esa persona que estaba haciendo turismo eclesiástico. Tantas cosas habéis padecido en vano. Pablo le enseña a la iglesia de los Gálatas sobre las obras de la carne. Es aquí, fíjese el momento que Pablo utiliza para enseñarle a la iglesia de toda la historia cuáles son las obras de la carne. Es en un mensaje de reprensión a la iglesia de Gálatas, que dejaron de vivir por gracia, que dejaron de vivir por fe, que dejaron de vivir por la dependencia en el Espíritu Santo y comenzaron a depender de las obras materiales que a través de la carne ellos podían hacer. Y Pablo aprovecha ese momento de crisis en la iglesia de Galacia para enseñarle a la iglesia de todos los siglos cuáles son las obras de la carne y a las que debemos huir. Y dice Pablo en el capítulo 5, desde el verso 16 en adelante: digo pues, oh Gálatas, y en lugar de Gálatas coloque a toda la iglesia de todos los tiempos. Digo pues, andad en el Espíritu. Repita conmigo: andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, dice Pablo. Le dice a los Gálatas para que la iglesia, centro de adoración NACO, en el siglo XXI también lo escuche. No satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Oh, gloria al nombre del Señor. Y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Los Gálatas, a pesar de estar bajo la gracia, a pesar de estar bajo el nuevo pacto, querían vivir bajo la ley, vivir también bajo la carne. Y manifiestas, dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pero luego dice: está bien, ustedes están en la carne, ustedes abandonaron el Espíritu, pero ahora les voy a mencionar algo mucho más grande, mucho más fuerte, que es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que valga. Así que preferimos el Espíritu antes que preferir la carne. Oh, gloria al nombre del Señor. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Abraza el Espíritu y aléjate de las obras de la carne. El Espíritu nos ata al cielo. Las obras de la carne nos atan al infierno, lamentablemente. Pablo tuvo que hablarle con fuerza a la iglesia de los Gálatas. Pablo le enseña a los Gálatas a sembrar en el Espíritu y no sembrar en la carne. Le estaba hablando a una iglesia carnal. Le estaba hablando a una iglesia que ya le había perdido el amor a los temas espirituales. Una iglesia que no sentía ese fuego. Una iglesia que no sentía esa chispa, que no sentía esa llama arder en su cuerpo. Pablo le estaba hablando a una iglesia que espiritualmente estaba languideciendo, y le dice a esa iglesia que tiene que vivir en el Espíritu y sembrar en el Espíritu. Y quiero dejarte esta enseñanza del apóstol Pablo, porque sé que va a servirte para el futuro de tu vida cristiana. Gálatas 6, capítulo 7 al 10 dice: el que es enseñado en la palabra, ojo iglesia, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe, dice Pablo,
de toda buena obra al que lo instruye. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Eso lo dice la palabra. No lo dice la doctrina interna de la iglesia de Dios. Lo dice la Biblia. El que es instruido en la palabra. ¿Alguien es instruido en la palabra? ¿Alguien tiene gente que lo enseña en la palabra? Bueno, si usted tiene a alguien que ese alguien le enseña la palabra y le enseña el evangelio, haga lo que le ordena el apóstol Pablo, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, a usted le llegó una herencia por ahí. ¿Dónde está Martín y Nayeli? Le llegó una herencia por ahí grande de los Rosarios. No se la coja para usted solo. Venga donde la pastora y usted le va a dar a la pastora. Mire, pastora, esa parte le toca a usted. ¿Alguien dice amén? A usted le llegó un buen bono, le llegó una buena gratificación. Dice Pablo, eso no lo digo yo, lo dice Pablo. Si alguno es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo dice la palabra. Y dice el verso 7, no os engañéis, que es la parte que quiero enseñarle con mayor énfasis. No os engañéis, iglesia de Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Porque el que siembra para su carne, tóquese así, tóquese. El que siembra para su carne, dice Pablo, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna en esta hora? Denle un aplauso al Señor y siembre para el Espíritu. Siembre para el Espíritu. Dedíquele tiempo al Espíritu. La iglesia de los Gálatas estaba dependiendo de las obras del judaísmo. Y Pablo les aclaró lo siguiente: para los que quieren ganar el cielo por sus propios méritos, por los sacrificios que hacen, por las obras que hacen, Pablo le dice en Gálatas 3, versos 11 y 12, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. ¿Saben por qué? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Alguien escuchó lo que prediqué? Usted vivirá por la fe. Por la fe. No de la fe. Porque hay gente que vive de la fe. Esos no son justos. Los justos viven por fe. Varón, pero usted no tiene que caerse muerto, pero por fe voy a tener con que quedarme parado pronto en el nombre de Jesús. Varón, pero ¿y con qué usted va a hacer eso? Por fe lo voy a hacer, porque el Dios que a mí me dijo que me llamaba de las tinieblas a la luz, me va a respaldar en esta visión, en este propósito. Y ya con esto vamos terminando. La iglesia de los Gálatas, esa iglesia en Galacia, estaba practicando la discriminación en diferentes frentes. No solo era una discriminación en el aspecto religioso, si gentiles o judíos, no, en diferentes frentes, Dice Pablo en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Wow, eso le molestó a muchos. Porque el movimiento judaizante a lo interno de la iglesia de Galacia quería que todos los gentiles, incluso que se convertían al evangelio, tenían que hacer un crossover al judaísmo. Y querían hacer de la naciente iglesia de Cristo una secta más del judaísmo, como lo eran los esenios, los fariseos, los escribas, los celotes y todos los demás. Pablo le dijo, no señor, aquí no. Aquí no. En Cristo Jesús ya no hay judío ni hay griego. No hay esclavo ni libre. Aquí en la iglesia el esclavo se sienta en una silla y al lado se le puede sentar su amo sin problema. Aquí en la iglesia el dueño de la empresa se sienta en una silla y a su lado se sienta el empleado más humilde de su propia empresa. Y si al que Dios usa es al empleado para dirigir en la iglesia, el empleado va a venir a dirigir a su jefe que está sentado ahí, porque aquí manda el Espíritu Santo y no las obras de la carne. ¿Alguien puede adorar al Señor? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Por eso tenemos 2000 años. Porque quien ha dirigido la iglesia
es el Espíritu Santo de Dios. Si esta iglesia hubiera estado dirigida por hombres, hace ya siglos que hubiera desaparecido, si no milenios. Y dice Pablo más, y ahora sí me encanta esto. Esto me encanta, esto que viene ahora, porque esto le da duro a algunos hermanos por ahí que quieren humillar a nuestras mujeres, que no pueden predicar, que no pueden ser pastoras, que no pueden ministrar en la iglesia. ¿Qué le dice Pablo a los Gálatas? Que estaban practicando eso los Gálatas. Le dice Pablo a los Gálatas, aquí no hay ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Que la que tiene la unción del Espíritu Santo es la mujer. No, pero esa es la que debe ministrar entonces. La que tiene llamado es la mujer. A la que Dios usa es a la mujer. Esa es la que debe llevar la palabra. Eso no la hace cabeza del hogar, para nada. Hay una cabeza que es el hombre, pero si ella es la que busca la presencia de Dios. ¿Y Alexandra? Si la mujer es la que se mete en la brecha, que de hecho las iglesias están llenas en un 70% de mujeres. La gloria es para Dios, qué bueno que así sea. No es por casualidad, es porque Dios puso pasión especial en las mujeres por su presencia. Denle un aplauso a Dios por las mujeres. No, la iglesia de Gálatas era una iglesia que se había devuelto a practicar los rudimentos del pasado. La iglesia de los Gálatas dejó de saborear el presente de la gracia para vivir el pasado de los rudimentos de la ley. El pasado es bueno recordarlo, solamente si no nos quita el tiempo de disfrutar el presente. Gente que vive de su pasado. Yo hacía, yo predicaba, yo era, yo cantaba, yo oraba. Eso no sirve para nada. Aquí en el camino cuenta es el día a día. Y decía don Pedro Enrique Sureña, los hombres son recordados no como comienzan, sino como termina. Trate de terminar su carrera en victoria. Como dijo Pablo, yo por mi parte he peleado la buena batalla de la fe, por lo cual me espera, ¿qué cosa? La corona de la vida que Cristo ha reservado para los suyos. ¿Cuántos podrán decir así al final de sus días? Dígame. Estaremos de pie, estaremos firmes. En esa epístola el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 4 verso 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes servían los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, wow, es más importante ser conocido por Dios que conocer a Dios. Es más importante seguir al Dios que nos siguió primero, como Él mismo dijo. Ustedes están aquí, ¿saben por qué? No porque ustedes me amaron, sino porque yo los amé primero a ustedes. ¿Cuántos sabían eso en este lugar? Estamos aquí no porque nosotros escogimos a Dios, sino porque Dios nos escogió primero. Y sigue diciendo el apóstol, siendo conocidos por Dios, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que ustedes se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, dice Pablo, guardáis los meses, guardáis los tiempos y los años. Me temo de vosotros que yo haya trabajado de balde por ustedes. Que nunca se diga eso de nosotros. Pablo le está diciendo a los Gálatas, perdí mi tiempo. Yo creo que perdí mi tiempo con ustedes, porque ustedes están volviendo al lugar de donde yo los traje. El Señor los liberó a ustedes de la esclavitud, de la ley, y ustedes quieren volver ahí ahora. Este mensaje es para la iglesia de este tiempo, y quiero que de pie escuches esta última parte. Este mensaje es para aquella iglesia que quiere volver a un pasado que no funciona, que quiere volver al pasado de la religión, al pasado de lo ordinario, donde nada extraordinario ocurre. Quiero que el ministerio de adoración pase, por favor, porque quiero orar y ministrar en esta hora de manera especial.
Esa iglesia que quiere inventando tanto, innovando tanto, quiere volver a la religión. El evangelio no es religión. Dígale que está a su lado, el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es gracia. El evangelio es poder. El evangelio es autoridad. El evangelio es milagros. El evangelio es cosa extraordinaria. Suban, por favor, vengan. El evangelio es cosa extraordinaria. El evangelio es trascendencia espiritual. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el Ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.